En tiempos del emperador Claudio, hubo una mujer que osó enfrentarse a la todopoderosa Roma. Su nombre era Septimia Zenobia y presumía de ser descendiente de Cleopatra. Cuando su marido, un importante general romano, murió, Zenobia se proclamó reina y rechazó el dominio de Roma. Aquí, en Alepo, una de las ciudades míticas de Oriente, retomo mi viaje por Siria. Alepo era un lugar estratégico para el comercio entre el Mediterráneo y el Valle del Éufrates. Por eso, y aprovechando esta colina natural de 50 metros de altura, los griegos construyeron esta ciudadela en el siglo III a.C. Hoy en día es uno de los más bellos ejemplos de arquitectura militar árabe. Alepo aprovechó una colina elevada para construir la fascinante ciudadela sobre la que se extiende hoy en día la ciudad de 1 millón de habitantes. Como todas las fortalezas, su interior escondía una pequeña ciudad militar y el Palacio Real con su salón de trono. Esta sala, recientemente restaurada, recrea el ambiente fastuoso de la corte con sus vitrales, artesonados decorados y columnas policromadas. El resto de la ciudadela es un caos de ruinas de todas las épocas que esperan pacientemente su reconstrucción. En ellas están los restos de lo que en su día fueron las mazmorras, termas, iglesias bizantinas y mezquitas. A los pies de la ciudadela se extiende la ciudad antigua con sus zocos cubiertos y sus callejuelas. El Hammam Yalboga al-Nasri es un edificio del siglo XIV que conserva el encanto de los baños turcos medievales. En los países árabes, los baños forman parte de la vida de la gente. Es, además de higiénico, un acto social. Normalmente, mujeres y hombres ocupan el hammam en días alternos. Es el momento de olvidarse del tiempo y las ocupaciones habituales. Los zocos de Alepo serpentean por la ciudad vieja a lo largo de 12 kilómetros. Sus techos están cubiertos por bóvedas, arcos de medio punto y pequeñas claraboyas que dejan pasar los rayos del sol e iluminan los tenderetes. La multitud camina por las estrechas calles sorteando obstáculos inimaginables. A pesar de su apariencia caótica, el zoco está ordenado a partir de una calle principal, la antigua Decumanus de la ciudad romana. Las calles que parten de este eje tienen un cierto ordenamiento temático que se manifiesta muy claramente en la zona de los artesanos. Cada una está dedicada a un oficio y producto determinado. Lo más sorprendente es que Alepo continúa utilizando con la misma efectividad que antaño los almacenes y patios que sirvieron de depósito y comercio en la época de las caravanas.
Khan al-Sabun es uno de los antiguos caravasares de Alepo. Después de un largo viaje, las caravanas llegaban hasta aquí cargadas de inciensos, alfombras, especias, tintes, perfumes y otros muchos productos. Era una actividad comercial fascinante que, como podéis ver, hoy en día todavía continúa. Algunas de estas antiguas posadas contenían más de 300 tiendas. Estaban franqueadas por puertas monumentales claveteadas y además de los tenderetes, contaban con mezquitas, escuelas coránicas, baños, hospitales y asilos. Uno de estos hospitales del siglo XIV es el Bimaristán Argun, en realidad un manicomio que empleó el ruido del agua y la música como método de curación. En la entrada había un patio con una fuente central y un pequeño escenario para actuaciones musicales. Aquí es donde solían pasar el tiempo los enfermos más tranquilos. Hospitales como este sentaron las bases de lo que siglos más tarde iba a ser una nueva ciencia en Occidente, la musicoterapia. Uno de los atractivos de los zocos de Alepo es que nos muestra oficios y ocupaciones que no han cambiado desde hace siglos. En la calle del Cobre, los artesanos trabajan las copas, bandejas, vasijas y narguiles en medio del ruido ensordecedor de los martillos y demás herramientas con las que moldean las piezas. Todavía se siguen utilizando los asnos para transportar las mercancías de un lugar a otro del zoco. Al norte de la ciudad vieja se extiende el barrio armenio y cristiano, un sinfín de callejuelas estrechas y blancas con balcones de madera y pasadizos abovedados. El barrio armenio y cristiano empezó a ser habitado en la época más floreciente del comercio con Venecia. Muchas de sus casas guardan un secreto. Algunas casas de este entramado de calles que recuerdan a Jerusalén tienen un interior apabullante. Pocos imaginan la belleza de unas mansiones llamadas Beit, bastante discretas en sus fachadas exteriores, pero con unos interiores policromados, patios con iguanes, fuentes decoradas y escaleras abovedadas. Bien, pues todas las casas quedaban comunicadas mediante un túnel subterráneo como este, de 2,5 kilómetros con la ciudadela. El barrio cristiano de Alepo ha vivido el auge del cristianismo durante los primeros siglos, la llegada del Islam, el periodo bizantino, las cruzadas, y llega ahora a nosotros con el esplendor de las huellas pasadas y la presión del turismo. Muy cerca de Alepo, la huella cristiana ha proporcionado a Siria una arquitectura sorprendente, el monasterio de San Simeón el Estilita. Simeón era un pastor muy piadoso nacido en el 390 que se hizo monje como consecuencia de un sueño.
En su afán de estar más cerca de Dios y mostrar su desprecio a lo terrenal, subió a una columna de 12 metros. Algunos historiadores dicen que Simeón era misógino e insultaba a las mujeres. El hecho es que estuvo en la columna durante cerca de 40 años. Tras su muerte, comenzó un culto inusitado que culminó con la construcción de esta basílica de grandes proporciones alrededor de la columna del santo. El fervor de los peregrinos ha reducido la columna a 1 metro de altura, pero la historia de San Simeón ha pasado a un segundo plano ante la belleza de las ruinas. Es una de las joyas del arte sirio preislámico. Muy cerca de este paraje discurre el río Orontes, que en su largo viaje desde las montañas del Líbano hasta Turquía irriga las llanuras por las que transcurre. El valle de Orontes conforma la Siria verde de valles fértiles donde se cultiva algodón, trigo, cebada y árboles frutales. Una de las ciudades que atraviesa el valle es Hama, famosa por sus norias de madera que salvan un desnivel de 70 metros entre el río Orontes y la ciudad. Algunas de ellas llegan a medir 20 metros de altura. Estas norias funcionan habitualmente, pero en estos momentos el río Orontes no tiene suficiente agua para moverlas. El agua es fundamental en Siria, pero sobre todo en el desierto. ¿Cómo habrán conseguido sobrevivir en un entorno tan árido? La ciudad de Rasafa está en pleno desierto y de lejos se confunde con los ocres del terreno. Siria es fundamentalmente desierto. 2/3 partes del país son áridas y están cubiertas de arena. Y precisamente por esta aridez se han rescatado urbes en muchos casos milenarias. Son las ciudades muertas que siguen fascinando a los arqueólogos y al mundo entero. Aunque parece que hubo otra ciudad anterior, los restos de Rasafa que hoy se conservan son de los primeros siglos de nuestra era. Su esplendor se debe al emperador Justiniano, que en el siglo VI mandó construir las murallas, las puertas monumentales y las iglesias. Rasafa había tomado el nombre de Sergiópolis unos siglos antes en honor al martirio de un oficial romano. Al igual que Rasafa, los arqueólogos han desenterrado ciudades muertas de todas las épocas. Pero el interés de Siria ha sido siempre ganar tierra al desierto. El río Éufrates nace en las montañas de Turquía, discurre en diagonal por el país, llega a Irak donde se funde con el Tigris y desemboca en el Golfo Pérsico. Es un viaje de 2.400 kilómetros por tierras desérticas que dejan a su paso fertilidad y alivio para los habitantes del desierto. El río Éufrates ha sido testigo de civilizaciones milenarias y ciudades antiguas hoy semienterradas por el desierto. Yo voy a conocer 2 de estas ciudades, Mari y Doura-Europos. Doura-Europos es la ciudad helenística más importante del Éufrates. Fue fundada por los griegos en el siglo IV antes de nuestra era en un enclave estratégico sobre el río. Desde este promontorio controlaban los ataques de los persas instalados en la otra orilla. Posteriormente la ciudad fue dominada por los partos y los romanos, de ahí la cantidad de templos, iglesias, sinagogas y edificios de épocas diferentes del yacimiento. Aunque lo descubierto hasta la actualidad es impresionante, algunos expertos dicen que harían falta 300 años para excavar toda la ciudad.
Mari es la ciudad muerta que ha proporcionado los vestigios más antiguos. En 1933, unos agricultores sirios encontraron una estatua sumeria en esta estepa casi desértica. El Museo del Louvre inició los trabajos de excavación que han permitido identificar una metrópoli de más de 5000 años. ¿Quelle est l'importance de cette excavation? C'est un site qui est très important parce que il nous montre un exemple. Jean-Claude Margueron nos habla de una excavación muy importante. Mari es un ejemplo de una ciudad que nació al comienzo del tercer milenio por la voluntad del rey. Se creó en mitad del desierto una verdadera urbe. El arqueólogo francés nos dice que el lugar es excepcional, ya que supone el comienzo de la civilización y de la historia misma. Parece que hubo otras grandes ciudades en Siria en esa época, pero no se han conocido excepto Mari. Desde hace más de 30 años, Jean-Claude Margueron dirige el yacimiento de Mari. Es el paraíso de los arqueólogos y sigue proporcionando fascinantes descubrimientos. Las piezas halladas abarrotan los mejores museos del país y salas enteras del Museo del Louvre. El Valle del Éufrates es hoy en día una región próspera. Intervenciones en el río han permitido fertilizar regiones antaño desérticas. Deir ez-Zor es la capital del desierto. Da la impresión de que no ha tenido tiempo aún de digerir su nuevo estatus de ciudad industrial que suscita el interés de las grandes compañías petrolíferas. Deir ez-Zor mantiene su identidad de aldea grande. El zoco es la mejor prueba de ello, donde se realizan las transacciones comerciales con los beduinos. Es un zoco pequeño, pero venden de todo, desde objetos de uso corriente hasta frutas, verduras y leche. Lo mejor es el ambiente animado, el continuo trasiego de los beduinos, los regateos y pagos en especie. El desierto de Siria es duro y seco. No hay dunas, ni arena fina, ni concesiones a la ensoñación. Lawrence de Arabia no viajaría por un desierto así, plano, pedregoso, con lomas esporádicas que adornan el paisaje. Todavía se siguen señalizando las pistas hacia los poblados con elementos naturales. Las gentes del desierto viven en cabañas o casas muy sencillas de adobe y hormigón y se dedican sobre todo a la ganadería. Pero en mitad de este desierto tan poco cinematográfico, de repente aparece como un espejismo Palmira, un oasis de lomas verdes, palmeras y olivares. Y además, una ruta estratégica para el comercio entre Oriente y Occidente. Palmira era un alto en el camino para las caravanas que venían desde Oriente hacia el Mediterráneo. Pero además, Palmira es una ciudad de leyenda. Aquí vivió la reina Zenobia. La historia de Palmira no sería la misma sin la reina Zenobia. En el siglo II se había levantado la columnata que cruza la ciudad de este a oeste y muchos de sus templos. En el 267 murió el rey de Palmira, marido de la reina Zenobia,
y ésta se encontró con un reino próspero y casi independiente de los intereses de Roma. Pero a la nueva reina, una mujer inteligente y políglota, no le bastó esta prosperidad un tanto aburrida y emprendió una serie de conquistas que le llevaron hasta la India, el Mar Rojo, Antioquía y Ankara. Quería rehacer la unidad y esplendor de Roma en Palmira. El emperador romano Aureliano, alertado por las conquistas de la reina, hostigó al ejército palmiriano y recuperó los territorios perdidos. Llegó entonces a Palmira y le ofreció una paz justa. La reina no se rindió. Intentó escapar, pero fue apresada y llevada a Roma. El Valle de las Tumbas está al sur del yacimiento, apartado de la ciudad como cualquier cementerio. Algunos historiadores dicen que muchas tumbas fueron desmanteladas por la propia Zenobia para utilizar las piedras ya talladas y utilizarlas en las murallas aduaneras. Aún y todo, el valle es una necrópolis inmensa plagada de tumbas de estilos diferentes según la época. Hipogeos como este aparecieron en perfecto estado con bajorrelieves, frescos, sarcófagos y cientos de nichos. Las dimensiones de Palmira abrigan la esperanza de nuevas sorpresas arqueológicas. Desde el castillo árabe del siglo XII, Palmira ofrece su mejor vista. Al atardecer, la gran columnata, los templos, el Valle de las Tumbas se cubren de reflejos dorados. El oasis resplandece como en tiempos de la reina Zenobia. Palmira es un gigantesco yacimiento ya que la ciudad estaba circundada de un recinto aduanero de 20 kilómetros. La reina Zenobia supo sacar partido de su posición estratégica en la ruta de todas las caravanas y cobraba a todos los que pasaban por allí. Así, a los edificios ya existentes se añadieron otros, se embellecieron templos de épocas pasadas y Palmira se convirtió en una ciudad de gran esplendor. El Templo Bel es uno de los mejor conservados a pesar de tener casi 2000 años. En él se adoraban varios dioses, pero el principal era Bel, el amo de los dioses palmirianos. El desierto pertenece a los beduinos. Se desplazan moviendo tiendas, ganadería y hoy en día vehículos en busca de fuentes de agua. Cuando están ya asentados en algún lugar, la tribu configura su vida en torno a tiendas de lona que les protegen de las tempestades y el viento del desierto. Se proveen de productos básicos en los pueblos más cercanos y subsisten con lo que obtienen de los rebaños de ovejas y los camellos. Al atardecer, una vez terminado el trabajo diario, los beduinos se reúnen en la tienda común. Es el momento del descanso, el encuentro y la charla con el resto del grupo. El desierto siempre ha pertenecido a los beduinos. Mohamed y su familia son nómadas y se desplazan en busca de hierba y agua. Es una tradición que poco a poco se está perdiendo, pero aunque los tiempos estén cambiando, ellos conservan su dignidad y el sentido de la libertad. Bien, este ha sido mi viaje por Siria, desde la ciudad más antigua del mundo, Damasco, hasta el desierto. Ha sido un viaje inolvidable.